Dios los siga bendiciendo. Los saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero compartir un tema que me llama mucho la atención. El Tribunal de la Inquisición. Dice en Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice así: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Señor, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra. Gracias por la libertad que has otorgado a tu siervo. Gracias por todo, Señor, y ahora te pido, bajo la guianza del Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra que va a salir de mi corazón, de mi boca, sea de bendición para todos aquellos que están dispuestos, no solamente a escucharla, sino a ser hacedores de ella. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Por lo general se acepta que la Inquisición comenzó con Teodosio en el año 388, cuando propuso al Senado romano y éste aceptó el aprobar una ley que adoptaba al catolicismo como la única religión del Estado. Este hecho originó una persecución en todas partes contra los no católicos. Lo cierto es que la última persecución de los emperadores romanos contra los cristianos ocurrió con Diocleciano y terminó en el año 303. Después vino un periodo en que los cristianos eran tolerados hasta que el cristianismo fue hecho religión oficial en el año 381. Como vimos, ahora se inicia la persecución de los católicos contra los no cristianos, lo cual significaba que, en la realidad, el cristianismo no había tenido hasta el momento un periodo largo de paz. Se perseguía a los cristianos por cualquier pretexto hasta llegar a hacerse un hábito. Esta persecución incesante se ganó su nombre a finales del siglo XII, o sea, en el año 1183. El Concilio de Verona, en el año de 1184, nombró a los obispos inquisidores ordinarios y les impuso la obligación de visitar 2 veces al año las parroquias de sus diócesis que se consideraban herejes. Debido a que en el siguiente siglo las herejías continuaban proliferando, la Iglesia decidió enviar eclesiásticos de menor jerarquía a los, entre comillas, los lugares infectados, con la finalidad de luchar contra los enemigos del catolicismo, entre comillas. En el Cuarto Concilio de Letrán, en el año de 1215, se decretó que la Iglesia debía involucrarse más profundamente en la acción de la Inquisición, y también se ordenó al gobierno secular de las naciones cristianas que confiscasen los bienes de los, entre comillas, herejes. Y, de no obedecer, ellos mismos serían excomulgados, destituidos y privados de sus bienes. Les fue dado un plazo de 1 año para que todo sospechoso presentase pruebas de su inocencia. César Cantún, un conocido historiador católico, autor de una extensa Historia Universal, nos dice que después de la muerte de Raimundo VI de Tolosa, cuyos bienes fueron confiscados por Simón de Montfort en Francia, su hijo Raimundo VII firmó en 1222 un tratado humillante en el que prometía fidelidad a la Iglesia y al rey. El acuerdo también establecía que debía hacer la guerra contra los, entre comillas, herejes, aunque fuesen sus amigos o sus parientes, y se obligaba a perseguirlos con todo rigor. Al efecto, podía ofrecer importantes sumas de dinero a todo aquel que prendiese a un, entre comillas, hereje, que hubiese sido condenado como tal por el obispo. También tenía la función de expulsar de sus tierras a los judíos, a indemnizar a la Iglesia por los daños causados a los eclesiásticos. Para garantizar el cumplimiento de este humillante tratado, le fue asignado
un cardenal para acompañarlo. Como entre las cláusulas figuraba la extirpación de la, entre comillas, herejía, se reunió un concilio y se resolvió que los obispos nombrasen en cada parroquia un sacerdote y 2 o 3 seglares, quienes debían jurar que perseguirían a los, entre comillas, herejes y los señalarían ante los magistrados, y además que todo aquel que ocultase a alguno de ellos fuera castigado y que la casa en que se le hubiera dado asilo fuera arrasada. Tal es el origen del Tribunal de la Inquisición. Este tribunal fue organizado por el Papa Gregorio IX en el año de 1227 al año 1241. Los delegados tenían plena libertad de acción, pero algún tiempo después, cuando se encontró que los obispos no eran lo suficientemente enérgicos, Gregorio IX entregó el tribunal a los dominicos, quienes, no queriendo que los fueran a considerar indulgentes, usaron de tanto rigor que fueron hechos responsables por los crímenes cometidos por la Inquisición. Sin embargo, fue el Papa Inocencio IV, en el año 1243 a 1254, quien creó los 3 primeros tribunales de la Inquisición en las provincias italianas de Lombardía, Rumania y Marca de Ancona. Los bienes confiscados a los, entre comillas, herejes, eran repartidos entre los denunciantes. Más adelante, la Inquisición perfeccionó un reglamento especial para orientar a los inquisidores en la conducción del proceso. El, entre comillas, edicto de gracia era regla general cuando se recibía cualquier tipo de denuncia, hasta por cartas anónimas, pero al acusado le estaba vedado conocer el contenido de la acusación y a su delator. Las penas eran de lo más variadas. Se aplicaba la tortura con toda clase de instrumentos, tales como el prensapulgar, con el cual se comenzaba para amedrentar al acusado, o el prensarrodillo, o el prensacabeza, la silla inquisitoria, la máquina de estiramiento, la Virgen y tantos otros de invención diabólica. Adicionalmente, el acusado podía ser condenado a trabajos forzados, al destierro, a la muerte por el garrote o por la hoguera, en efigie o en vivo. Cuando sucedía que una persona rebelde era condenado a morir en prisión, lo cual impedía su ejecución física, entonces se realizaba en efigie. También se usaba el sistema de penas infamantes, que humillaban y destruían psicológicamente al individuo y anulaban por completo su personalidad. Lo primero que sucedía al acusado era que se le confiscaban sus bienes. Estos bienes, claro, pasaban al santo, que no tiene nada de santo oficio, para pagar los gastos generales del llamado del tribunal. La profesora Novinsky relaciona de manera minuciosa centenas de casos encontrados en investigaciones que efectuó en archivos en Brasil. Dice así: todo lo que poseía el reo, tantos muebles como inmuebles, era tomado por el fisco, y él era secuestrado en prisión antes de que se probara su culpa. En el caso de salir absuelto, esos bienes le debían ser restituidos, después de deducir de ellos todos los gastos en que incurrió, desde los gastos personales, alimentos, ropas, etc., hasta el salario de los funcionarios que habían participado en su proceso. En la práctica, esa medida nunca funcionó y, una vez que la fortuna era tomada por el fisco, se podía considerar pérdida para el reo y sus descendientes. Al infeliz denunciado le quitaban todo. Con frecuencia el prisionero era un ciudadano acomodado, como sucedió con varios propietarios de ingenios azucareros en el nordeste de Brasil, quienes de la noche a la mañana quedaron en la más completa miseria y ni siquiera le respetaban la parte que correspondía a la familia ni a sus otros derechos. Debido a que los procesos judiciales se llevaban en secreto, no faltaban los denunciantes por cualquier motivo, a sabiendas de lo vil de la naturaleza humana, que es capaz a cualquier bajeza por dinero o simplemente por envidia. Es fácil imaginar el número de infelices
que purgaron penas en mazmorras o en fétidas prisiones debido a espías y falsos testigos. Jamás llegó un acusado a saber la razón por la que estaba preso, ni quién había sido su acusador. Tampoco sabían de que eran acusados, pero eran torturados hasta ellos mismos decir el por qué tenían que adivinar el motivo. Sabemos de personas que eran llevados repetidas veces al suplicio e imploraban por el amor de Dios y decían que confesarían todo lo que quisiesen con tal de que pararan los tormentos. Sin embargo, no obtenían respuesta. No había respeto por la dignidad de las personas, por su edad, profesión o sexo. Muchos padres se pudrieron en las cárceles. Las prisiones estaban infectadas. Recibían un cántaro de agua cada 8 días y una vasija para las necesidades fisiológicas. Los prisioneros vivían en la más completa inmundicia sin poder cuidar su higiene, conviviendo con los gusanos que con frecuencia salían de la vasija donde se podrían las heces de los infelices. Pero, como dijimos, no solo los evangélicos y los judíos sufrían esos horrores. En general, tanto sacerdotes como otros católicos, especialmente aquellos que descuidaban la disciplina, también eran víctimas inocentes de denuncias. Pero, ¿cómo resistir a los suplicios sin denunciar a alguien? En la relación aterradora de más de 30,000 condenados en Portugal, encontramos a progenitores siendo conducidos a la muerte e hijos llorando por el remordimiento de haberlos denunciado. Encontramos en el libro de un sacerdote, por cierto, lleno de incoherencias, un intento de disculpar a la Inquisición y donde aclaraba que no solo los, entre comillas, herejes, sino también los católicos, entre comillas, están sujetos a persecución por parte de la Inquisición. Los católicos no herejes, dice ahí, y los infieles también pueden ser perseguidos por la Inquisición por faltas aparentes y sociales relacionadas con la herejía. Por ejemplo, si favorecían a los herejes. Padre Celestial, te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo, estás permitiendo en nuestra vida. Y yo te pido, Señor, que tú sigas utilizando a todos aquellos que abren su boca y hablan la verdad, porque la verdad nos hará libres, nos ha hecho libres. ¿Cómo es posible que esta institución diabólica, nosotros amamos al católico, pero no a ese sistema corrupto, diabólico, que en tu nombre, Señor, cómo es posible que torturaban y mataban a esas personas? Pero esas personas no se arrepintieron. Aún en los papas se están pudriendo en el infierno. Y si no lo creen, ahí ahora en este momento lo están sufriendo por rechazarte, por hacer estas atrocidades. Que los que están vivos, que se arrepientan por todo lo que hicieron. Te doy gracias, Señor, por todo, y que Dios te siga bendiciendo y sigue poniendo tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda, la religión no te va a salvar. El único que salva es Jesús de Nazaret. No es José ni María, es Jesús de Nazaret. Hasta pronto. Dios te siga bendiciendo. Se despide de ti tu hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.